El hueso frontal o coronal. Este es un hueso impar, central y simétrico, que a la vez ocupa la parte más anterior del cráneo, pues este hueso está situado por delante de los huesos parietales y también se encuentra situado por delante del hueso esfenoides. Se articula con estos huesos para cerrar en la parte anterior la cavidad craneal. El hueso frontal se articula por debajo con el hueso etmoides. A la vez también se articula con los huesos propios de la nariz, también articulándose con los huesos malares. A la vez también se articula con el hueso lacrimal o hueso unguis. Del mismo modo, articulándose también con los maxilares superiores, estos a través de sus apófisis ascendentes. El hueso frontal, gracias a estas últimas conexiones, pues constituye una parte importante del esqueleto de la cara, ya que interviene de esta manera en la formación de las cavidades orbitarias y nasales. Este hueso presenta tres caras: una cara anterior, una cara posterior y una cara inferior. Ahí podemos observar a la cara anterior, ahí se encuentra la cara posterior y del mismo modo ahí se encuentra la cara inferior. A la vez, este hueso también presenta tres bordes: un borde superior, un borde anterior y un borde posterior. Ahí remarcado de color amarillo vemos al borde superior, de color verde se encuentra el borde anterior y remarcado de color celeste se encuentra el borde posterior. Estas estructuras, tanto las caras anterior, posterior e inferior y los bordes superior, anterior y posterior, las describiremos de manera separada. Cara anterior o también llamada cutánea. Esta cara es convexa y lisa en toda su extensión. Ya describiéndole sus estructuras, se presenta en personas jóvenes una sutura central llamada sutura frontal media o sutura metópica, que prácticamente esta sutura desaparece en las personas adultas. A la vez, en la misma línea media, justamente por encima de la raíz de la nariz, hay una eminencia denominada la protuberancia media o glabela. Esta protuberancia media o glabela le sirve a la cara anterior de límite con la cara inferior. A los lados existen dos eminencias denominadas las protuberancias frontales laterales. Estas son dos eminencias redondeadas que generalmente son más pronunciadas en las mujeres que en los varones. También son mucho más pronunciadas en el feto que en el niño, y así también son mucho más marcadas en los adolescentes que en las personas adultas. Al lado externo y muchas veces le sirve de límite se encuentra un canal vascular, justamente ahí donde está remarcado de negro. Este canal vascular es inconstante, se encuentra con una frecuencia de un 20 a un 25% en los individuos. Es más o menos profundo, oblicuamente dirigido de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Por este canal prácticamente corre una arteriola que proviene de la temporal superficial o de la supraorbitaria. Por debajo de las protuberancias frontales se encuentran los arcos ciliares, o también llamados arcos orbitarios, que son eminencias transversales y arqueadas. Estas prácticamente corresponden a las cejas.
En la parte más externa e inferior se encuentra una pequeña superficie, ahí remarcadas de color amarillo. Es una superficie triangular que está separada del resto por la cresta lateral de frontal. A esta carilla triangular se le conoce con el nombre de carilla temporal del frontal. A la vez, en esta cara anterior o cutánea se observa lo que es la escotadura supraorbitaria, que interrumpe en su tercio interno a los arcos ciliares. Por esta escotadura supraorbitaria prácticamente pasa el nervio supraorbitario. También en esta cara se encuentra la escotadura nasal, que es prácticamente la base de implantación de la espina nasal. Cara inferior, o también llamada orbitaria. Esta cara corresponde a la órbita que forma la pared superior y a la región etmoidonasal. Esta pues está separada de la cara anterior por los arcos ciliares y también por la glabela. Es decir, estos arcos ciliares y la glabela le sirven de límite a la cara anterior de la cara inferior. La cara inferior en su centro presenta una escotadura llamada la escotadura etmoidal. Esta escotadura etmoidal es en forma de U, abierta hacia atrás. En la escotadura aloja la parte superior del hueso etmoides. Así también delante de esta escotadura se encuentra lo que es la espina nasal, justamente implantada en la escotadura nasal. Esta espina nasal se encuentra a manera de espolón. Es rugosa por delante para articularse justamente con los huesos propios de la nariz. En los bordes de la escotadura etmoidal se encuentran dos orificios grandes, anchos e irregulares, que son de los senos frontales. Detrás existen hemicarillas que en el cráneo articulado son completadas pues por el hueso etmoides. A los lados de la escotadura se encuentran en forma triangular dos superficies denominadas las fosas orbitarias. En estas se distinguen pues lo que es la fosita lagrimal, que están por delante y afuera, donde se aloja la porción principal de la glándula lagrimal. Otra estructura que se encuentra hacia adelante y atrás es una pequeña depresión poco visible, denominada la fosita troclear. En esta fosita troclear da inserción pues a la polea fibrocartilaginosa, en la que se refleja prácticamente el tendón del oblicuo mayor, que la estudiaremos más adelante y a detalle cuando hablemos los músculos del ojo. También se encuentra o se puede observar en esta cara inferior la carilla temporal de frontal y una superficie triangular que prácticamente se articula con el hueso esfenoides. Y también se observan las apófisis orbitarias externas. Cara posterior o también llamada cerebral. Esta cara pues es cóncava, mirando hacia atrás en sus 3/4 superiores, y en su cuarto inferior es convexa, dirigida hacia arriba. La cara posterior se relaciona prácticamente con los lóbulos anteriores del cerebro. Ya
a esta cara, estudiándola de arriba hacia abajo, se presenta en la línea media un canal vertical que corresponde al seno longitudinal superior. Más abajo de este seno longitudinal se encuentra lo que es la cresta del frontal, que prácticamente la continúa al canal longitudinal. En esta cresta se inserta pues lo que es la hoz del cerebro. Enseguida debajo de esta cresta se encuentra otra estructura denominada el agujero ciego. Este agujero muchas veces es sustituido por una simple escotadura que la completa el hueso etmoides. Enseguida por detrás de este agujero ciego se encuentra pues la escotadura etmoidal que ya la habíamos descrito en la cara inferior. A cada lado de la línea media de esta cara hacia arriba se encuentran pues las fosas frontales, que son más o menos grandes. A la vez, y hacia abajo y hacia atrás hay dos superficies denominadas eminencias orbitarias, que es una superficie convexa con muchas depresiones denominadas impresiones digitales y prominencias llamadas a estas eminencias mamilares. Estas se hallan pues en relación con las circunvoluciones del lóbulo anterior del cerebro. También se puede observar en esta cara posterior a lo que es la espina nasal y a las apófisis orbitarias externas. Ya mencionando anteriormente, el hueso frontal presenta tres bordes: un borde anterior, un borde superior y un borde posterior. El borde anterior, también denominado órbito nasal, presenta en su centro la escotadura nasal, que prácticamente es una superficie extremadamente irregular. Esta escotadura pues se articula con los huesos propios de la nariz y a los lados lateralmente se articula con el maxilar superior, prácticamente con la apófisis ascendente del maxilar superior más específicamente. A los lados de la escotadura se observan los arcos orbitarios, que son gruesos por la parte interna y delgados y cortantes por la parte externa. Estos arcos se encuentran interrumpidos por el agujero o escotadura supraorbitaria. En su tercio interno prácticamente. Por este agujero pasa el nervio frontal externo o nervio supraorbitario. Los arcos orbitarios terminan en dos apófisis dirigidas hacia abajo. Hablamos de las apófisis orbitarias internas y de las apófisis orbitarias externas. Las apófisis orbitales internas son anchas y delgadas, que a la vez se articula con el borde superior del hueso unguis o hueso lagrimal y con la apófisis ascendente del maxilar superior. La apófisis orbitaria externa, esta es mucho más gruesa y resistente, que se articula con el ángulo superior del hueso malar. Esta es más saliente y sirve de protección al globo ocular. Borde posterior, también llamado esfenoidal. Este borde sirve de límite a la cara posterior. Es casi rectilíneo y cortante. Este borde está interrumpido prácticamente por la escotadura etmoidal,
pero en sus otros puntos se articula con el hueso esfenoides. En la unión del borde posterior con el borde superior existe una pequeña carilla triangular que es prácticamente muy rugosa, donde terminan los bordes anterior es el punto donde confluyen los tres bordes, la cual estudiaremos más adelante al tratar al hueso esfenoides, específicamente a las alas mayores del esfenoides. Borde superior, también llamado borde parietal. Este borde tiene una forma semicircular. Este borde es sumamente también dentado y a la vez se articula con el borde anterior de los parietales. Conformación exterior, senos frontales. Esto a modo de mención, ya que ocuparemos un tema muy aparte, específico de los distintos senos que existen en los huesos, tanto esfenoidales, etmoidales, maxilares y justamente estos senos frontales. Entonces, en este tema solo diremos que por encima y a los lados de la escotadura nasal se ven labrado el espesor del hueso. Existen dos cavidades, una derecha y una izquierda, llamadas senos frontales. Estas están separadas por una de otra por un tabique medio. Como decíamos anteriormente, tomaremos un tema muy aparte para estudiar específicamente los senos de los huesos. Con esto terminamos la descripción anatómica desde la parte osteológica del hueso frontal. Espero les ayude. Gracias, nos vemos en un próximo video.